Continuamos con nuestra serie de videos acerca de las ecuaciones trigonométricas. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación. Nos dicen que 3 tangente al cuadrado de x menos 2 secante al cuadrado de x más 1 es igual a 0. ¿Para qué valores de x esto se cumple? Siempre que acotemos estas soluciones entre 0 y 360. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es tratar de expresar la ecuación que tenemos en términos de una sola función trigonométrica. Miren que aquí tenemos tangente y secante. Ahora, ¿cuál podemos transformar en términos de cuál? La verdad, en este problema es indiferente. Busquemos una identidad que me relacione a tangente con secante para poder hacer la transformación. Recordemos esta identidad, la voy a poner por aquí en otro color, y es que tangente cuadrado de x más 1 equivale a secante al cuadrado de x. Miren, aquí tengo secante, o sea que yo puedo sustituir este secante por tangente cuadrado más 1. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos 3 veces tangente cuadrado de x menos 2 que multiplica ¿a quién? A tangente al cuadrado más 1 y esto más este 1 que tenemos aquí igual a 0. Vamos a simplificar ahora esta expresión. Entonces tenemos 3 tangente cuadrado menos, bueno, no se me puede olvidar la x, menos 2 veces tangente cuadrado de x menos 2 por 1 menos 2 más este 1 que está aquí lo dejamos igual a 0. De aquí puedo simplificar esto con esto, 3 menos 2 es 1, entonces tengo tangente al cuadrado de x, y aquí podemos simplificar los números, menos 2 y 1 es menos 1 igual a 0. Miren, tengo ya una ecuación equivalente a la que tenía originalmente, pero solo en términos de ¿quién? De tangente. Ahora, mi recomendación siempre, aunque no es necesario, repito, es transformar a la tangente en otra variable, otra letra. Vamos a decir que se llame z. Z, y voy a escribirlo por aquí, es tangente de x. ¿Para qué hago esto? Para que me quede una ecuación algebraica. Entonces tenemos z cuadrado menos 1 igual a 0. Esta es la ecuación que debo resolver primero. Esta ecuación algebraica, ¿cómo la puedo resolver? La puedo resolver por factorización. Yo sé que z cuadrado menos 1 es lo mismo que z menos 1 por z más 1. ¿Por qué? Porque esto es una diferencia de cuadrados. Puedo factorizar esto. Algunos dirían, pasemos el menos 1 aquí a sumar, saquemos la raíz cuadrada. El problema cuando hacemos eso es que de pronto podemos olvidar que la raíz toma dos signos. Miren que si paso este 1 aquí a sumar y saco la raíz de 1, todos dirían, pues es 1. No, la raíz de 1 es 1 y también es menos 1. Que es algo que no nos va a pasar o no se nos va a olvidar si hacemos esta factorización. ¿Por qué? Miren, si aquí tengo que z menos 1 por z más 1 es 0, lo cual es cierto porque esto es una diferencia de cuadrados, yo puedo concluir de este primer paréntesis que z, si es 1, esto se hace 0. Miren que si tengo un producto que sea 0 es porque este primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Para que este primer factor sea 0, z tiene que ser igual a 1, porque si sustituyo aquí 1 menos 1 nos da 0. Y para que este segundo factor sea 0, lo que tiene que pasar es que z es igual a menos 1. Miren, ahí tenemos esos dos valores, uno positivo y uno negativo. Si no se me olvida eso en las raíces, puedo hacerlo, pasar al otro lado, simplemente sumar y sacar raíz positiva y negativa y llegar a la misma conclusión. Como sea que lo haga, debo llegar exactamente a esto. Miren, z tiene dos valores, 1 y menos 1. Quiere decir, y como z en realidad no es lo que yo estoy buscando, quiere decir es que tangente es 1 y tangente es menos 1. Recuerden que yo cambié a tangente por z. O sea que lo que voy a escribir aquí es que tangente de x, hay dos opciones, sea igual a 1 o que la tangente de x sea igual a menos 1. Entonces ya tengo dos problemas y es, ¿para qué valores de x la tangente es 1 y para qué valores de x la tangente es menos 1? Pero eso ya lo puedo resolver más fácil. ¿Por qué? Porque tengo que usar ya, o puedo usar, perdón, no tengo, pero puedo usar ya ¿qué? La calculadora. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué ángulo la tangente da 1? ¿Cómo puedo hacer eso en la calculadora? Voy a la calculadora y utilizo lo siguiente, utilizo tangente inversa. Aunque en nuestro video de introducción a las ecuaciones trigonométricas
nunca hablamos de esta tecla, también existe en la calculadora. En la calculadora de hecho existen seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. Pero en este caso creo que no vamos a necesitar la calculadora porque ya sabemos para qué ángulo nos da 1 la tangente. Es el ángulo de 45 grados. O sea que yo ya sé que X, miren, es 45 en este primer caso. Voy a borrar esto que tenemos aquí y vamos a escribir todo en negro. Para el primer caso, que tangente de X es 1, implica que X es 45 grados. Ahora mi pregunta es, ¿será que ese es el único ángulo para que la tangente dé 1? ¿En qué otro caso la tangente da 1? No solo para este de 45, de hecho es un múltiplo de 45, pero ¿cuál múltiplo? Pensemos un momento en la circunferencia unitaria. Miren que este ángulo aquí, la tangente nos da 1, este es 45 grados. Nos da 1 positivo. Para que la tangente sea positiva, ¿qué tiene que suceder? ¿Dónde tiene que ser ubicado el ángulo en un eje cartesiano? Tiene que estar ubicado en el primer cuadrante, porque aquí la X es positiva y la Y es positiva. Y recuerden que la tangente es esa relación entre Y y X. Entonces tenemos más por más, va a dar más. Entonces ahí tenemos ese ángulo. Ahora, ¿dónde más la tangente nos da positiva? Nos da positiva en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante la X es negativa y la Y es negativa. Y como ambos son negativos, menos por menos da más. Miren que en los otros cuadrantes, en el segundo y en el cuarto cuadrante, por ejemplo, aquí vamos a tener negativa la X y positiva la Y. O sea que no nos va a dar esa tangente positiva, nos va a dar negativa. Y en este cuadrante de aquí, en el cuarto, vamos a tener positiva la X y negativa la Y. Entonces en este cuarto cuadrante no nos va a dar positiva la tangente, sino que nos va a dar negativa. O sea que las únicas opciones que tenemos eran en el primer cuadrante, obvio, ya lo habíamos encontrado, y en este tercer cuadrante, un ángulo aquí de 45. Para que este ángulo aquí sea de 45, yo en realidad pasé por 180 más 45, esto es igual a 225, o sea que es 45 y 225. Tengo dos soluciones para esto. Recuerden, la calculadora solo nos da una, la otra la tenemos que encontrar por análisis. ¿Cuál es el análisis que hacemos? Dibujamos el cuadrante, pintamos el ángulo que ya encontramos y buscamos que nos dé el mismo signo. Nos tienen que dar positivo 1. Para que sea positivo 1, para que la tangente sea positiva, ¿dónde tengo que ubicar ese ángulo? Lo tengo que ubicar en el tercer cuadrante. Vamos ahora a verlo para el otro caso. O sea, miren que también encontramos que si tangente de X igual a menos 1, también esta ecuación tiene sentido. Entonces, tangente de X es igual a menos 1. Si usamos la calculadora para encontrar tangente inversa de menos 1 nos va a dar menos 45. Y eso no nos ayuda mucho. Pero es cierto y no. Miren que sí nos ayuda. Porque menos 45 en realidad es devolverse 45 grados hacia acá. O sea, vamos a tener 360 grados menos estos 45 que me dio la calculadora. Y esto es lo mismo que tener aquí en 315. Miren, ya la calculadora me dio un ángulo. Recuerden que no vamos a dar nunca los ángulos negativos, los vamos a dar positivos. Entonces la calculadora nos lo da negativo, pero para nosotros ese ángulo negativo tiene un equivalente positivo. ¿Que quién es? Es 315. Entonces repito, si la calculadora me da menos 45, yo bajo 45 grados hacia acá. Eso quiere decir que ángulo positivo, como los ángulos positivos se miden en este sentido, contra las manecillas, va a ser todos los 360 menos estos 45 de aquí, va a ser 315. Ahora bien, ese es el único ángulo para el cual nos va a dar menos 1 la tangente. Miren que aquí la tangente es negativa. ¿Dónde la tangente es negativa? ¿En qué cuadrante? Entonces vamos a hacer ese análisis. La tangente es negativa, ya sabemos que en este cuadrante, en el cuarto, que aquí inclusive encontramos el ángulo. La calculadora nos hizo el favor de encontrarnos ese ángulo. Sabemos que es negativa porque aquí la X es positiva y la Y es negativa. O sea, los signos tienen que ser más y menos. Ahora, en el primer cuadrante, ¿será que la tangente es negativa? No, porque en el primer cuadrante la Y es positiva y la X es positiva. ¿La tangente en el segundo cuadrante será negativa? Claro que sí, porque la X es negativa y la Y es positiva. Como tenemos signos distintos, en este cuadrante la tangente va a ser negativa. O sea que tenemos este ángulo, que aquí es 90 más estos 45 de acá. Y 90 y 45 es 135. O
O sea que el otro ángulo que cumple esta ecuación es 135. Miren que en esta ecuación en particular encontramos 4 respuestas. 2 respuestas que nos las dan aquí, cuando se formó que tangente de x es 1, y 2 respuestas más cuando tangente de x es igual a menos 1. Recordemos rápidamente entonces cómo resolvimos este problema. Lo primero que hicimos es convertir este secante cuadrado a tangente cuadrado más 1. Simplificamos la ecuación y llegamos a esta ecuación. Esta ecuación yo hice la sustitución de z igual tangente para que me quedara una ecuación algebraica. Resolvimos la ecuación algebraica, encontramos que z era 1 y menos 1, pero como z es tangente, entonces cambiamos a este z por tangente, tangente de x es 1 y tangente de x es menos 1. Entonces, para el caso de 1, sabemos que el ángulo cuya tangente es 1, que lo podemos hacer en la calculadora oprimiendo tangente inversa, nos va a dar 45. Ahora la pregunta, ¿solo 45 tiene una tangente positiva de 1? No, debe haber otro ángulo que lo tiene. ¿Dónde encuentro o cómo encuentro ese ángulo? Recordemos, y lo voy a hacer nuevamente, porque es muy importante que aprendamos siempre a hacerlo. Vemos aquí un eje cartesiano y ubicamos donde la tangente es positiva, porque aquí nos dio 1 positivo. Entonces la tangente es positiva en el primer cuadrante y ya también sabemos que es positiva en el tercer cuadrante. ¿Dónde es positiva? Donde sean más por más. Recuerden que la tangente toma el signo de y y de x. Entonces de y es positivo en el primer cuadrante y x es positivo en el primer cuadrante y es negativo en el tercer cuadrante para x y negativo en el tercer cuadrante para y. Y como menos por menos, donde son iguales los signos, pues nos va a dar positivo. Entonces ya sé que en este cuadrante voy a ubicar el ángulo múltiplo de este que es respuesta. ¿Cómo encuentro ese ángulo múltiplo? Muy simple, ya me desplazo, y aquí tengo 45, aquí están los otros 45, tener 180 y 45, 225. Ahora, para el otro caso, ¿qué hicimos? Exactamente lo mismo, lo que pasa es que aquí nos está dando la tangente negativa. ¿Para qué cuadrante la tangente negativa? Pero antes de hablar de los cuadrantes, miren que encontramos 315. ¿Cómo encontramos el 315? Dijimos en la calculadora tangente inversa y nos dio menos 45 grados. Pero menos 45 es medir el ángulo en el sentido de las manecillas. Aquí tengo menos 45 grados. Pero yo no puedo ver el ángulo así, porque me lo piden entre 0 y 360, o sea, positivo. Entonces yo lo que hago es que tomo la circunferencia completa, le resto estos 45 y obtengo que es 315. Ya tengo un ángulo. Ahora, ¿será 315 el único ángulo? Dijimos que no. Entonces tenemos que ubicar dónde la tangente es negativa para resolver el otro ángulo que nos hace falta. Entonces si aquí tenemos que este es 315, el otro ángulo va a estar por aquí. ¿Por qué sé que está por aquí? Porque como me va a dar negativa en este segundo cuadrante, yo sé que la tangente es negativa. Miren, vamos a tener por este lado 90 y aquí 45. Entonces tenemos 90 y 45, 135. Aquí recuerden que es negativa porque la x es negativa y la y positiva, y multiplicamos los signos, más por menos da menos, por eso este menos 1 acá. Y con eso entonces terminamos esta ecuación. Los invito a continuar viendo nuestros videos acerca de ecuaciones trigonométricas.